¿Qué tal, amados? Un placer saludarlos. Qué bueno que hemos apartado este tiempo que acostumbramos para tener nuestro devocional, para tener nuestra meditación en la palabra de Dios. Hoy domingo 2 de agosto de el famosísimo 2020. Qué bueno que están acá, mis amados. Tengo un comentario sobre la predicación anterior, el tema Andad sabiamente. Al final di unos cuantos versículos sobre la voluntad de Dios. Les sugiero, lo di muy rápido y sugiero que los vean nuevamente, que los consideren, que los tomen en cuenta, porque muchas veces estamos ahí que no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Ahí esos versículos hablan de la voluntad de Dios. A veces ya cuando nos enteramos decimos, pero sugiero que los tomemos en cuenta, ¿verdad? Y pues gracias a Dios que por fin llegamos a estas alturas de Efesios. Toda la epístola es fascinante de pe a pa, de principio a fin, desde el primer versículo. Pero yo quería llegar a estas alturas de Efesios, sobre todo a este tema fundamental, el tema de el Espíritu Santo. Hay una exhortación que el apóstol nos hace a que nos llenemos del Espíritu Santo, y gracias a Dios que podemos hacerlo. De hecho, es un imperativo: sed llenos del Espíritu Santo. Hermanos, otra vez anímense y pues vamos a abrir nuestras Biblias ahí. Efesios capítulo 5 y verso 18. La palabra del Señor dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Vamos a orar al Señor y ponernos en sus manos. Padre Santo, Dios eterno, te bendecimos y te damos gracias que contamos contigo, que contamos con este Dios grande, glorioso, que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Bendito seas. Gracias que podemos venir a ti, Señor, en esta hora, y que podemos derramar nuestra alma y derramar todo nuestro corazón y echar todas nuestras ansiedades delante de ti, Señor. Bendito seas. Gracias que podemos abrir tu palabra y rogamos que abras nuestros ojos, Señor, que abras nuestro entendimiento. Nosotros queremos abrir nuestros corazones y rogarte que nos hables, que nos edifiques, Señor, que crezcamos a través de todo esto. En el nombre precioso de Jesús, quédate con nosotros. En cualquier parte donde estén oyendo esto, Señor, viendo esto, quita todo estorbo, quita toda distracción y quita todo tropiezo y danos toda libertad para oírte, Señor, en el nombre precioso de Jesús y en sus méritos benditos. Amén, amén. Muy bien, mis hermanos, a partir de este versículo, Efesios 5, 18, Pablo comienza a darnos una visión más positiva de la vida cristiana. Hasta aquí, su principal preocupación ha sido señalar la diferencia entre la antigua vida y la nueva de un modo negativo, incluso comparativo, entre una y otra. ¿Se acuerdan desde Efesios 4:17 hasta aquí el versículo anterior, hasta 5:17? Pero ahora su actitud es mucho más positiva, puesto que presenta el cuadro de la nueva vida en el Espíritu. Podríamos decir, ahora Pablo empieza a hablar de la vida en el Espíritu. Y esto es glorioso, esto es maravilloso. En este texto, el apóstol no está abordando el tema de la ebriedad o de la bebida en exceso, como parece, puesto que incluso así comienza el versículo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Sostenemos que no está abordando el tema de la ebriedad o de la bebida en exceso. Desde luego que se trata de un asunto incluido, por supuesto. Sin embargo, esa no es su intención principal. Si nos limitáramos a ese tema, correremos el peligro de convertirnos en legalistas, ¿verdad? Y muchos, pues así,
consciente o inconscientemente toman el cristianismo. Piensan que el cristianismo es de puras prohibiciones, de puras negativas, y sostenemos que esto no es así. Lo vamos a ver, es el tema de hoy. Si dijimos, si nos limitamos a ese tema, de que está hablando de la abstinencia o de prohibir la ebriedad, caeríamos, nos convertiríamos en legalistas, manejándolo, dijimos, como una prohibición. Pero lo que es peor, nos privaríamos de la gloria de la exhortación en particular que viene enseguida. O sea, hay otra cosa mucho más grande, más gloriosa, que estar pensando en no embriagarse. Ahora, queremos comenzar aquí con algunos contrastes que hay, que encontramos, un contraste y una similitud. ¿Por qué no procedió Pablo a presentar esta enseñanza positiva de una forma directa? Estamos diciendo que estamos hablando del aspecto positivo de la vida cristiana, o sea, que viene una parte muy especial, muy gloriosa y que se aplica a nuestra vida cotidiana. Pero ¿por qué Pablo no abordó el tema así directamente? ¿Por qué introduce este elemento de la ebriedad y de exceso de bebida? Parece que hay dos respuestas. La primera es que nada caracteriza más la antigua vida que los efesios habían llevado y que muchos de sus contemporáneos aún vivían, que la ebriedad. Esto es lo que caracterizaba al mundo antiguo. La vida cotidiana era una vida de ebriedad y vicio, acompañadas de todos los demás desórdenes que esto conlleva. Muchos pensarían que ahora en estos tiempos se está inventando, ¿verdad? Esto de la bebida y que las drogas y todo eso. No. Otra vez, la nueva moralidad, las nuevas costumbres son la antigua inmoralidad. Estas cosas eran clásicas, eran características de los imperios, de las civilizaciones. Este había sido el estilo de vida de los cristianos de Éfeso, pero ahora eran personas nuevas. Con esto Pablo les quiere mostrar que la nueva vida es diametralmente opuesta, ¿verdad? Un giro, decimos, de 180 grados, el otro extremo. A la vez, Pablo quiere mostrar que existen ciertas similitudes en ambos estilos de vida. O sea, hay contrastes abismales, pero a la vez hay símiles, hay similitudes. Vamos a explicar esto. Cuando el Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés, los apóstoles hablaban en lenguas las maravillas de Dios. Ahí en el Hechos capítulo 2 vemos eso, ¿verdad? El Espíritu fue derramado y vino un estruendo, ¿verdad? Los apóstoles tenían, se les repartieron como flamas de fuego sobre sus cabezas, ¿verdad? Y hablaban en lenguas las maravillas de Dios. Ahí en Hechos 2:11 dice concretamente eso. Y la gente estaba perpleja de lo que sucedía. Algunos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Mientras que otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, están llenos de vino. El apóstol Pedro se puso en pie con los demás apóstoles y les explicó. Ahí en Hechos 2:15 al 17, vemos lo que Pedro explicó. Dice, estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y quienes los vieron pensaban que estaban ebrios. He aquí la similitud. Hermanos, la vida cristiana es tan poderosa que inevitablemente marca la diferencia. Donde quiera que haya un cristiano, se ve algo diferente, algo distinto. Y llama la atención. Cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, llamaron la atención. Esta es la similitud de las dos condiciones. Un ebrio llama la atención. Tiene una actitud, asume una actitud estridente, ¿verdad?
Y el cristiano, aunque no lo haga, va a hacer ruido, ¿verdad? Se va a notar donde hay un hijo de Dios. Y esta es la similitud entre la ebriedad y donde hay un hijo de Dios, un cristiano. Desde luego que hay diferencias esenciales entre los estilos de vida sin Cristo y la nueva vida, pero también hay ciertos aspectos en que son similares. Con esto Pablo nos muestra un cuadro estremecedor y maravilloso de la vida cristiana en toda su plenitud. Una vida radical. O sea, por más que te quieras esconder, no va a ser posible. Jesús dice, ustedes son la luz del mundo y la luz se ve. La luz es más, la luz despeja, ¿verdad? Diluye las tinieblas. Considerar estos elementos, hermanos, de contraste y similitud nos ayudará a entender mejor la vida cristiana. Y vamos a dar inicio con un primer punto diciendo que la vida cristiana no es una vida de derroche. Y es una de las cosas que nos enseña, o sea, porque la ebriedad es derroche y la vida cristiana es exactamente, en este caso, lo contrario. Aquí estamos con los contrastes. El término embriagar, Pablo dice, no os embriaguéis con vino. El término embriagar significa llenar o saturar. Entonces está diciendo, no se embriaguen, no se llenen, no se saturen. Toda la noción aquí no se refiere a un hombre que toma simplemente un traguito de vino o una copa, sino a uno que se llena, ¿verdad? Así completamente, se embriaga, se llena. Las bacanales así eran, ¿verdad? Las fiestas, las costumbres les decían bacanales y ahora hace poco investigué por qué les decían así, hablando de Baco, del dios del vino, ¿verdad? De la antigüedad. Entonces eran orgías, eran campañas de alcohol, ¿verdad? Así, acá en México se bautizó del 12 de diciembre al 6 de enero el maratón, o ¿cómo le llaman? Guadalupe Reyes, ¿verdad? Algo así. Haz de cuenta, ¿verdad? Así eran las bacanales, o sea, eran de una semana, de 15 días, de 3 meses, ¿verdad? Y de día y de noche. Entonces, pues Pablo no encontró mejor que símil en este caso, ¿verdad? Que la gente que se embriagaba. Entonces, embriagar significa llenar, significa saturar. Ahora, otra vez nuestro versículo, no os embriaguéis, no se llenen, no se saturen de vino, en lo cual hay, dice, disolución. La palabra disolución significa pérdidas, significa desperdiciar. Entonces, si alguien se embriaga de vino, pérdidas. Es la misma, esta palabra disolución es la misma palabra usada para el hijo pródigo, quien derrochó o malgastó toda su herencia. En ese sentido, podríamos entender el versículo así, no se saturen de vino, en lo cual desperdician su vida y la destruyen, en cambio, llénense del Espíritu, porque el Espíritu no van a desperdiciar, no van a destruir nada. Ahora, estamos diciendo que la vida cristiana no es una vida de derroche. Y vamos a ver que el vino o la bebida es un sedante. Médicamente hablando, la bebida no es un estimulante, como se cree, o las drogas. Dicen anda bajo efectos de estimulantes y esto no es así. Al contrario, el vino es un sedante. Lo primero que hace es reducir la capacidad de los centros más importantes del cerebro. Dichos centros controlan todo aquello que da al hombre autocontrol, entendimiento, discernimiento, juicio, equilibrio y la capacidad para evaluar las cosas, para sopesar las cosas. Eso es lo que hace la bebida, seda, ¿verdad? Anula los centros más importantes del cerebro. En otras palabras, la embriaguez vulnera todo aquello que hace
que el hombre se conduzca según sus mejores cualidades. Hace cuenta que lo aprisiona, así lo mejor del hombre lo anula. Cuanto mejor es el control que un hombre tiene sobre sí mismo, tanto mejor es él. O sea, una persona así que tiene dominio propio, autocontrol, es una persona que impone, ¿verdad? Que se levanta, por decirlo así, en liderazgo o superando a los que no pueden hacer esto. En cierto sentido, no hay nada superior que precisamente ese poder de control, ese equilibrio y disciplina. Esto es lo que diríamos una mente sana, una actitud sana. Qué difícil, ¿verdad? Que alguien tenga una actitud correcta, sana. Hay un versículo que usamos mucho en segunda de Timoteo, capítulo 1 y verso 7, que quiero leer. Y tiene que ver con eso, con una mente sana, con una actitud sana. Y es lo que Pablo está diciendo. Segunda Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. O sea, Dios nos ha dado una actitud así de valor para ver de frente, para enfrentar las cosas. Hay una expresión que usamos, ¿no? Que dice para agarrar el toro por los cuernos. Entonces, para eso se necesita valor. Y es exactamente lo que dice. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, de autocontrol. Esto es disciplina, se trata de disciplina. Esta es la primera cosa en la vida del cristiano, mis hermanos, que habla de sobriedad. Exactamente lo contrario a la ebriedad. Ser sobrios. Entonces la vida cristiana no es una vida de derroche, la bebida es un sedante. La vida cristiana más bien es una vida positiva. Aquí en el versículo Pablo nos muestra más bien el aspecto positivo de la vida cristiana. Sed llenos del Espíritu. Seguramente usó lo que parece prohibición, el no os embriaguéis, como para impulsarse todavía más y mostrar esto del aspecto positivo. Sed llenos. Y esto nos habla de una vida controlada y ordenada, o sea, en relación a la ebriedad. Por cierto, nos acababa Pablo de decir ahí en los versículos 15 y 17, nos decía, esto lo vimos en el tema anterior, mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea, ya nos acaba de decir eso, o sea, nos estaba preparando para este tema del Espíritu. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y también dice en el verso 17, por tanto, Efesios 5:17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Así que no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pablo, hermanos, está desarrollando esta idea. La vida cristiana es una vida ordenada. Es la condición absolutamente opuesta a la del ebrio que ha perdido el control y que está bajo el dominio de otra cosa, en desorden y confusión total. El exceso de vino lleva a la pérdida de entendimiento, de razonamiento, a la pérdida de juicio y de equilibrio. Muchas veces yo he dicho, qué persona es equilibrada, verdad? ¿Quién de nosotros tiene así ese control de equilibrarnos? Simplemente al hablar, ¿verdad? En las relaciones interpersonales, en el matrimonio, con la familia, ¿verdad? No sabemos hablar. O sea, no tenemos esa paz, esa paciencia para explicarnos o para escucharnos, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí que hay vacantes, ¿verdad? De gente equilibrada,
de gente que tenga dominio propio. Y eso es lo que Pablo está mostrando de la vida cristiana. Es una vida en orden, una vida absoluta, sobria, absolutamente opuesta a la del ebrio. Ahora, vamos a continuar. La vida cristiana es una vida productiva. Dijimos que es no es una vida de derroche, es una vida productiva. La vida cristiana entonces es así, hermanos. El cristiano es exactamente lo opuesto al hijo pródigo. La ebriedad siempre lleva al despilfarro, al libertinaje, al desenfreno y a destruir hogares. Quienes se embriagan o se drogan, derrochan, tiran las cosas a la basura, diríamos que ellos mismos se tiran a la basura, desperdician tiempo y energía y lo hacen con sus palabras, lo hacen con sus hechos y en todo lo que tocan, ¿verdad? Había una persona que una vez teníamos en consejería, andaba por creo que el séptimo matrimonio, algo así. No, yo le digo, oye, pues tú estás como el rey Midas todo lo que tocaba era oro, se convertía en oro, ¿no? Pero este cuate todo lo que tocaba, Dios santo, lo destruía y ya andaba sobre la siguiente, le digo, ¿a dónde vas? Espérate, párate, detente. Uh-huh. Quienes se embriagan, derrochan, tiran todo a la basura, desperdician el tiempo, energía y todo, ¿verdad? Todo lo que hacen en sus hechos. Renuncian a la castidad y a la pureza, por supuesto. Desperdician los dones más preciosos que Dios les ha dado. La habilidad de pensar, de razonar, de entender. Y todo el equilibrio del que estamos hablando. Esa es la característica de la disolución, las pérdidas producidas por la ebriedad. Por eso la ebriedad es algo terrible. Se derrocha otra vez, se malgastan las cosas más preciosas. La ebriedad es destructiva. Ahora, la vida cristiana, como estamos viendo, es exactamente lo opuesto. La gran característica de la vida cristiana, hermanos, es su virtud de conservar, de construir, de añadir a lo que tenemos. En donde quiera lo vemos, ¿verdad? Personas que son críticas, criticonas, que son negativas y que también son destructivas. Qué difícil es construir, qué difícil es edificar. Esto es lo que hace el Señor, esto es lo que hace Dios, su obra de Dios, la obra de Dios en nosotros. La vida cristiana es una vida que preserva, que conserva e incrementa, aporta, aporta a todo lo que se enfoca. Incrementa todo lo bueno que tiene el hombre. El cristiano no es un avaro, pero es un buen administrador. Comprende que le ha sido asignada una solemne responsabilidad. El cristiano sabe que tiene que dar cuentas, así que pues se alinea, ¿verdad? Y esa responsabilidad se esmera en cumplirla correctamente, cabalmente. Así que el Hijo de Dios es un buen administrador de su dinero, de su tiempo y de todos sus recursos. Muy bien, entonces la vida cristiana es una vida productiva. Vamos a ver también que la vida cristiana, otro punto, no agota. La vida cristiana, hermanos, no agota a las personas. Esa es la tragedia, otra vez, de la ebriedad. El pobre borracho se cree estimulado, pero en realidad se está agotando debido a su derroche de energías. Pero el cristiano más bien se renueva de día en día. En realidad, cualquier cosa a la que permitimos que nos controle,
tarde o temprano nos dejará exhaustos. Vea esto, lo voy a explicar. Ajá. A cualquier cosa que nosotros le permitimos que nos controle, nos agotará, nos dejará exhaustos. Por eso, este es el problema de la idolatría. Quizá los hobbies nos van llevando hacia allá. Cosas a las que nosotros les damos lugar o mucho espacio, son cosas que tarde o temprano nos agotarán o o nos crearán adicción. Ese es el problema. O sea, el tema que estamos hablando hoy de la ebriedad, en realidad estamos hablando del tema de las adicciones. Y el tema, ok, Pablo da el ejemplo aquí del vino, y es correcto, es clásico ese ejemplo, pero a cualquier cosa que nosotros nos enfoquemos, déjenme decir un término coloquial, nos clavemos, eso nos hará daño. O sea, cualquier hobby, ¿verdad? Hay gente que se hace adicta, por decir algo, al fútbol, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que el fútbol sea malo, lo que estoy diciendo es que hay gente que se enfoca, ¿verdad? Y toma al fútbol como su ídolo, como su Dios, ¿verdad? Y llega el momento en que ya esto le controla. Y lo que estamos diciendo es que eso agota. El exceso de la ebriedad, y no solo en el alcohol, sino en cualquier cosa, empobrece. El borrachín despierta para observar que no le queda nada. El hijo pródigo tocó fondo. Ahí estaba el pobre tipo. El dinero se le había terminado, todo se había ido. Ni siquiera le permitían comer de las algarrobas que comían los cerdos, imagínate. Había perdido todo. No tenía absolutamente nada. Entonces, recordando su hogar y a su padre, dice, híjoles, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Allá, en la casa de su padre, tenían hasta para ahorrar, mientras que él acá padecía hambre. Ahí estaba, completamente deshecho, agotado. En cambio, la vida cristiana es exactamente lo opuesto. A tal condición, Pablo dice ahí en Primera de Timoteo 6:19, aconsejando en el ideal cristiano, dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. En lo espiritual y material, hermanos, una buena pregunta para nosotros, y en cualquier aspecto, ¿estamos construyendo nosotros? ¿Estamos creciendo? ¿Estamos avanzando? ¿Estamos desarrollando? Yo creo que esta es la mejor forma de saber si el Espíritu Santo está en control de nuestra vida o no, en cualquier aspecto, ¿verdad? En la familia, en lo económico, en lo emocional, en la sanidad emocional, en la iglesia, en donde sea. La vida antigua, natural y pecaminosa empobrece y nos deja con las manos vacías. Se nos seca el cerebro, ¿verdad? Se nos agotan las ideas. ¿Y ahora qué hago? ¿Verdad? Y así estaba el hijo pródigo. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Vamos a avanzar, un punto más. La vida cristiana no es una vida negativa. Ya lo hemos venido diciendo, pero déjeme compartirle estas cosas. Deseamos subrayar, hermanos, que la vida cristiana no es una vida negativa. Esto es parte de la explicación de nuestro versículo. Precisamente para mostrar eso es que el apóstol Pablo utilizó la comparación. Decíamos que hay una diferencia abismal.
Pareciera que la vida cristiana es una vida aburrida, de prohibiciones, pues habla de orden, de control, de disciplina, de cuidado, y muchos dicen, ay no, sí, qué aburrido. No, 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 y 1000 veces no. Como hemos visto, en la vida cristiana más bien hay algo por lo cual un incrédulo puede pensar que los cristianos están llenos de mosto. Algo tienen estos cuates, algo traen. Los cristianos, hermanos, tienen la música por dentro, traen la fiesta por dentro. Y tienen una vida envidiable, ¿verdad? Pablo dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces no es una vida negativa la vida cristiana. Vamos a estar viendo, les hablé que de este tema vamos a hablar unos 2 o 3 temas. Esto es un fundamento para todo lo que viene, ¿verdad? Y voy a estar subrayando desde ahora, voy a compartir algo, pero vamos a continuar diciendo que la vida cristiana es una vida, estoy diciendo que no es una vida negativa, sino que decimos que es una vida positiva, ya lo dijimos, pero también es propositiva. O sea, la vida cristiana te da, Dios te da, Dios te llena, y es lo que Pablo está sugiriendo, sed llenos, ¿verdad? Sed llenos del Espíritu Santo, del Espíritu. Entonces, esta no es una vida negativa, y Pablo está deseoso de destacar esto. Hay muchos que piensan que los cristianos son tristes, miserables y aburridos, que la vida cristiana son puras prohibiciones, pero nada que ver, nada que ver. El cristiano no es mera moralidad o la ausencia de ciertas cosas en la vida. No hay nada que cause más daño a la vida cristiana que este punto de vista. Subrayamos esto porque muchas veces la iglesia misma predica o entiende moralidad y ética en lugar de fe cristiana. Se predica el ser un buen hombre, buenito. Y esto es una desviación de la fe. Echan a un lado el nuevo nacimiento y todo el fundamento de la salvación. Destacan en su totalidad, descartan en su totalidad la noción de lo milagroso y de lo sobrenatural. Para ellos el cristianismo es una religión que enseña al hombre a ser bueno. Esta moralidad es el mayor enemigo del cristianismo. Los hombres de elevada moral son los peores enemigos de la cruz. En consecuencia debemos denunciar esto. O sea, lo que estamos diciendo es que la vida cristiana no es de que un cristiano no fuma, no toma y no baila. Eso ya es un cristiano. No, no estamos hablando de eso. Ya dijimos que no es una vida negativa ni de negativas o de prohibiciones. Pero eso es totalmente ajeno a la palabra de Dios. El cristianismo no se trata de una mera moralidad de prohibiciones y legalismos que adormecen el alma y la despojan de vitalidad, no. Al usar Pablo esta comparación hace notar ante nosotros, hermanos, este tremendo hecho, que la vida cristiana no es una simple vida de negativas, una simple vida de no tomar, de no bailar o no fumar. No. El cristianismo más bien, y es otro punto al que ya queremos llegar, el cristianismo más bien estimula. Ahora, pongamos esto en forma positiva. El cristianismo estimula. El cristianismo, para que me entiendas, prende. El cristianismo alboroza, alegra. Yo recuerdo en aquellos buenos años cuando conocíamos al Señor, ¿verdad? Tú te imaginarás, 17 años, ¿verdad? Y la mayoría éramos de esa edad,
15 años, 13 años, 20, ¿verdad? Y el contexto era, aunque no tuve la, la, pues mala suerte, gracias a Dios, de ser drogadicto, pero anduve en el contexto y en el medio y todo eso. Y, y hablábamos las expresiones, el calor, ¿verdad? Que los jóvenes hablaban y me acuerdo que íbamos a predicarle a los drogadictos, íbamos a zonas de tolerancia, íbamos a penales, a cárceles, a compartir el evangelio, ¿verdad? Y tanto un servidor que aprendía el lenguaje como muchos que también ya lo traían, ¿verdad? Eran ex drogadictos, decían, púchate a Cristo, métete a Cristo, así como los chavos se meten una pasta, así como fuman, ¿verdad? Y todo eso. Y verás cómo te pone, decíamos, ¿verdad? Y pues los chavos, los jóvenes recibían al Señor, ¿verdad? Y pues el Señor cambiaba, el Señor transformaba muchas vidas. Este gozo lo hemos visto, perdón, hasta la fecha, pues en personas que reciben a Cristo. Esta semana ahí por el Zoom, ¿verdad? Alguien recibió al Señor y le decíamos, ¿cómo te sientes, verdad? Y pues él decía, pues gracias a Dios, bien, o sea, tengo paz, decía, ¿verdad? Y eso es lo que hace el cristianismo, hermanos. El cristianismo alborosa, o sea, levanta, prende. Eso es lo que Pablo está diciendo, no se embriaguen con vino. Si buscan un poco de estímulo o de alegría, no se embriaguen. Llénense del Espíritu y tendrán mucho más. Nosotros predicábamos y decíamos, prueba a Cristo, pruébalo. Y bendito Dios pues que muchas personas, muchos jóvenes probaban al Señor y decían, yo de aquí soy, ¿verdad? Esta es la tremenda idea característica del Nuevo Testamento. El vino, es decir, el alcohol, no es un estimulante, dijimos, es un sedante, un medio causante de depresión. Entonces, ¿por qué bebe alcohol la gente cuando busca un estimulante? Ya hemos dicho que el alcohol anula los centros superiores del cerebro y de esa manera los elementos más primitivos salen a la superficie y se apoderan del control. Entonces piensan que ya esto es estar alegres. Y por un tiempo el hombre se siente mejor, pierde su sentido del temor, ¿verdad? Se envalentona y pierde su poder de discriminación y distinción. Lo que en realidad ha ocurrido es que se ha convertido más en un animal, en alguien instintivo. Su control sobre sí mismo ha disminuido. Todos, desafortunadamente, yo creo que hemos visto pues gente así, ¿verdad? Esto es exactamente, hermanos, lo opuesto a estar llenos del Espíritu. Lo que la obra del Espíritu hace realmente es estimular. O sea, el Espíritu Santo sí nos estimula y en serio. Si se pusiera al Espíritu Santo en un libro de farmacología, se pondría entre los estimulantes, pues es el lugar que le pertenece. Realmente el Espíritu estimula porque no lo hace solo en apariencia, como el alcohol, engañando y decepcionando. El Espíritu Santo es el estimulante más activo, positivo y real. Nos preguntamos, ¿y qué es lo que estimula? El Espíritu Santo, hermanos, estimula cada una de nuestras facultades. En especial estimula la mente y el intelecto. Muchas veces, demasiadas veces, decimos, el Espíritu Santo, el Señor me prendió el foquito, ¿verdad? Y se me ocurrió, y tú no veías cómo, tú no veías una salida, tú no veías la manera. Pero de repente, bendito Dios, viene la luz del Señor. La historia de los avivamientos cristianos siempre fue seguida por un deseo
de mayor educación. Realmente los avivamientos del Evangelio en la historia, eh, pues en la historia cristiana en los últimos 2000 años ha habido avivamientos. Y siempre esos avivamientos fueron como vientos que soplan a la vela del barco, o sea, lo impulsaron. Y siempre después de esos avivamientos hubo la necesidad de abrir escuelas, universidades, ¿verdad? Y todo eso porque la gente necesitaba, la gente quería saber más, estudiar. Esto ocurrió, por ejemplo, en la Reforma, y esas mismas universidades soplaron para que se diera la Reforma. También sucedió después del avivamiento de los Wesley, ¿verdad? El Espíritu Santo, hermanos, estimula la mente. En realidad, es Él quien despierta nuestras facultades y las desarrolla. Su efecto no es similar al del alcohol y de otras drogas. Es exactamente opuesto. El Espíritu Santo, como dije, realmente es un estimulante. ¿Cuántos hijos de Dios recordamos haber visto que aprendían a leer por su motivación de conocer la Biblia? O sea, veían a todos los cristianos con su Biblia y decían, yo quiero, ¿verdad? Nosotros llegamos a ver a muchas personas alfabetizarse y después ya los veías ahí con su Biblia. ¿Cuántos, incluso cuántos cristianos analfabetas que no sabían leer, llegamos a ver, hermanos, citando versículos de la palabra de Dios? Tengo mínimo una hermanita en mente ahí, ¿verdad? Ella era analfabeta, ella no leía, pero decía, pues, Juan 3:16 y que Romanos 5:8, ¿verdad? Y que Primera de Corintios no sé cuál, y esa es la obra, es lo que hace el Espíritu del Señor. Ahora, pero no solo estimula el intelecto, sino que estimula también el corazón. El Espíritu mueve el corazón y no hay no hay otra cosa que pueda mover el corazón hasta sus profundidades, como lo hace el Espíritu Santo. El alcohol no mueve el corazón. Lo que el alcohol hace, dijimos, es liberar los elementos instintivos de la vida, y el hombre lo confunde con sentimientos. O sea, veíamos a gente así, hombres borrachos, ¿verdad? Ebrios, que lloraban, se ponían muy sentimentales. Muchas veces a través de esto los doblegaban para que accedieran a alguna cosa. Pero lo que sucede es que bajo su efecto realmente no son responsables de sus acciones. Y después se lamentan por su generosidad que mostraron en esos momentos mientras estaban ebrios. El efecto no les tocó el corazón, simplemente eliminó sus controles superiores. En ese momento parece generoso, pero al siguiente día se lamenta y desea revertir su conducta. Pero la influencia del Espíritu es algo que mueve, hermanos, y estimula la voluntad. ¿Cuántas veces, cuántas ocasiones? Ahorita me viene a la mente un caso que he compartido, ¿verdad? Aquella hermana así lo vimos en muchísimas personas, pero me viene a la mente. Llega, ¿verdad? Con su hijo adolescente, ¿verdad? Y están ahí en la reunión. Y de repente ve que su hijo está llorando. Y dice, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Y aquel niño así adolescente con los lágrimas y todo, dice, es que Dios me ama. Y es que el Espíritu Santo toca, ¿verdad? El Espíritu Santo viene y nos abre, nos revela, nos da entendimiento, en este caso para sentir el amor de Dios. Gloria al Señor. Los cristianos de todos los tiempos concuerdan en que la nueva vida fue el mayor estímulo que pudieron imaginarse. Esa vida los conduce siempre a algo nuevo, a progresar, a ir siempre hacia algo más grande, a ir hacia adelante. En el servicio del Señor, lejos de cansarnos,
sentimos que apenas estamos empezando. Algunos que tenemos más de 40 años, bendito Dios, sirviendo al Señor. Es una tarea, hermanos, cada vez más emocionante. El hermano Muñoz decía, la fascinante aventura de la vida en Cristo. Es fascinante servir al Señor, te lleva. Es muy maravillosa la profundidad de las riquezas de Dios. Qué vida más estimulante, encantadora y regocijante es esta. Pablo escribió a los Corintios en 2 de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vea lo que dice, somos transformados de gloria en la misma imagen, en este caso por el Espíritu del Señor. El cristiano es una persona cuya mente se amplía y cuyo corazón se mueve y agranda. El cristiano lleno del Espíritu es una persona que desea hacer algo, desea hacer una contribución, compartir, extender el reino de Dios. Yo recuerdo un tiempo que estuvimos ahí y yo creo que fue, no meses, fue años, así que estábamos recibiendo, pues no sé, visiones, revelaciones y también todo esto nos llevó a acciones en el Señor. Y yo dije, yo voy a compartir, ¿verdad? Me acuerdo que fui al seminario, ¿verdad? Hermano Hicks, está pasando esto, el Señor me está dando esto. Yo quería compartir, yo quería. Cuando tú no estás en el Señor, cuando tú no estás lleno, tú más bien te escondes y no quieres que nadie te vea. Pero cuando estás en el Señor y consciente que estás recibiendo el Señor, tú quieres transmitir eso, ¿verdad? Compartirlo a todas las personas. El cristiano quiere que otros tengan lo que él tiene y lo disfruten. Es algo, hermanos, que le afecta en la totalidad de su ser. Su intelecto, sus emociones y su voluntad. Este es un estímulo glorioso, lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Estamos avanzando. El cristiano es una persona feliz. Además, ¿verdad? Es una vida llena de alegría. ¿Por qué recurre el alcohólico a la bebida? Porque se siente vacío. Por eso recurre al trago. Está en busca de alegría, de felicidad. Por eso Pablo pregunta, ¿quieres alegría? ¿Buscas felicidad? Muy bien. Si es así, sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, eso es un mal camino, es una mala dirección. Ahí hay disolución. La vida cristiana no es aburrida ni insípida. Que Dios nos perdone si alguna vez dimos a entender que la vida cristiana es aburrida e insípida. La vida cristiana es una vida emocionante y feliz, llena de regocijo. De hecho, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Nos renueva y rejuvenece. Pablo escribió a los filipenses, lo sabemos, aquel preso en Roma, ¿verdad? Escribió la epístola del gozo, la epístola del regocijo. Y en Filipenses 4:4 el apóstol Pablo les dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ajá, ¿qué tal? Además, la vida cristiana no solo es una vida feliz y gozosa, sino que además capacita para que las personas estén felices y gozosos incluso en medio de los problemas, incluso en medio de las dificultades, en medio de la tribulación. El apóstol Pedro escribió esto en 1 de Pedro 1:6, dice, en el cual vosotros os alegráis
aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ustedes se alegran, quizá vengan pruebas, ok, a lo mejor, pero ustedes están felices, están alegres en el Señor. Los hermanos estaban viviendo tremendas pruebas y sin embargo Pedro les dice, yo sé que ustedes se regocijan con gozo inefable y glorioso. Ahí en el primera de Pedro 1:8. Pablo, hermanos, también sobre esto escribió en Romanos 5, 2 y 3. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Los cristianos se regocijan aún en medio de las tribulaciones. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo es esto posible? Bien lo dice el apóstol, porque tenemos una esperanza y porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Un hermano, yo recuerdo ahora, hace unas semanas nos decía, ¿verdad? El Señor pelea mis batallas. El Señor pelea por mí, ¿verdad? Y gloria al Señor. O sea, alguien se aferra a la palabra de Dios, alguien la toma, ¿verdad? La cree, la asume. Y esto es real, esto funciona, ¿verdad? Así que vida aburrida, miserable, esta es la vida verdaderamente feliz. Estamos terminando, en los Salmos encontramos un mensaje idéntico, unos 1000 años antes de Cristo. La gente nunca está tan alegre como en el tiempo de la cosecha, o sea, cuando hay dinero. Tienen fruto y mucho vino. Este es tiempo de alegría. Pero el salmista dice, ahí en el Salmo 4 y verso 7, tú diste alegría a mi corazón, mayor que el de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Mayor, así directamente de Dios, directamente del Señor. El miércoles, bueno, yo hablé, ¿verdad? Pero no sabía yo lo que estaba hablando, me estaba dando un testimonio que yo mismo ni escuchaba, pero mi esposa sí me escuchó y el testimonio que estaba dando era ahí en la reunión de oración por Zoom. Yo recordaba cuando, cuando el Señor me visitó, me abordó, ¿verdad? Iba yo manejando y empecé a sentir su presencia de una manera. Nosotros decimos que Dios se dosifica, pero aquí se le estaba pasando la mano, ¿verdad? Yo me quejaba de que Dios nada más se me presentaba así un momentito, ¿verdad? Instantáneo, unos segundos. Pero en esta ocasión el Señor no me estaba leyendo la Biblia, me dijo un versículo y me dijo otro y pasaba todo el tiempo y la presencia de Dios ahí, ¿verdad? Yo no aguantaba, no soportaba la llenura de la presencia de Dios. O sea, si el Señor ha seguido ahí un poquito, yo creo que yo hubiera reventado. Le decía yo, ok, ya, Señor, gracias, ya vete, ¿verdad? Así, o sea, tú dices, pero ¿cómo el pastor le dijo al Señor que ya se fuera? Es que te llena. Eso de que mi copa esté rebosando es real y a reventar, ¿eh? O sea, imagínate, o sea, Dios se tiene que dosificar, ¿verdad? En una porción así muy pequeña, porque realmente nos llena nuestra vida. El Señor dio alegría a nuestro corazón mayor que el de aquellos cuando abundaba su grano y su mosto. El gozo del Señor no solo me da alegría para la noche, sino también para la mañana, para el día siguiente y para 10 y 20 años más tarde, cuando esté al punto de la muerte y aún después de la muerte, para siempre en gloria. Dice el Salmo 16:11, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Entonces, el cristiano es una persona feliz. Esta es la única alegría, hermanos, que continúa en la adversidad y que no depende de las circunstancias. Esto es
la gloria de lo que Pablo nos está compartiendo. Llénense del Espíritu. En el Espíritu ustedes trascienden las circunstancias. Aleluya. Y no dependen de las circunstancias, no son títeres de las circunstancias. Terminamos diciendo que la vida del cristiano o la vida cristiana es una vida de buen humor. Esta es otra característica. No solo está contento, está de buen humor. En el mundo afirman que no se puede tener buen humor sin un trago. Y dicen, y no va a haber, no, pues entonces va a estar bien aburrido, ¿eh? El apóstol Pablo responde, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ahí mismo enseguida en el verso 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Te puedes imaginar eso, ¿no? Cantando y alabando al Señor. O sea, cantando con gozo, sembraré la simiente. Pero, o sea, ¿quién canta algo así y está triste, no? O sea, quien hace algo así está alegre, está gozoso y se mueve, su cuerpo lo dice, su actitud. Nada se compara al gozo, hermanos. ¿Cómo entendemos esto que dice Pablo? Hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Nada se compara al gozo del compañerismo entre los hermanos, los hijos de Dios reunidos, hablando entre ellos sobre la nueva vida y la gran liberación que han tenido, sobre la esperanza bienaventurada que les espera, conviviendo con sencillez, así como dice que vivían con alegría y sencillez de corazón, orando juntos, enfrentando los problemas y fortaleciéndose mutuamente. Una de los momentos más bonitos en la iglesia, más especiales, es cuando termina la reunión. Bueno, es bonito cuando alabamos y danzamos y todo eso, ¿no? La predicación, etcétera. Pero cuando termina la reunión, uy, Dios mío, ¿verdad? Un averiguadero por todos lados, los hermanos felices. Y ya llega el momento en que ya queremos apagar la luz, ¿verdad? Sí. En estos meses que empezamos a reunirnos por Zoom, era hermoso, era increíble, ¿verdad? ¡Ay, ahí está la hermana Amalia! ¡Ay, ahí está Chucho, Adriana! ¿Verdad? Ahí está. Algunos no los veíamos, Gerardo Suárez nada más no puso el video, ¿verdad? Y así, pero vernos era increíble. Hasta el día de hoy, este miércoles, igual nos vimos y lo mismo. O sea, cada hermano que aparece ahí en pantalla es una bendición verlo. Eso es todo, así nada más como lo estoy diciendo, ¿verdad? Saber que están ahí, saber que están de pie en el Señor, que están firmes. Esta es la alegría, hermanos, de los hijos de Dios que viven en comunidad en la vida de la iglesia. Mientras se trata de auténticos cristianos, no hay nada que se le parezca esa convivencia. Si están llenos del Espíritu Santo, este es el resultado. Se aman mutuamente, sienten interés el uno por el otro. Hay compasión y un deseo de ayudarse y juntos experimentan un gran gozo en el Señor, alabando al Señor y cantando sobre sus victorias comunes. De esta manera, el apóstol ha abierto una visión entre nosotros y nos ha dado un anticipo de las glorias esenciales de la vida cristiana, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No se trata solamente de no tomar, de no fumar o de no ir al cine. Se puede alguien abstener de todas esas cosas sin ser cristiano. Pero el cristiano es una persona estimulada por el Espíritu Santo. Es alguien cuya personalidad se ha ampliado, está feliz, está gozoso, de buen humor y productivo. Y todo esto es obra del Espíritu Santo. Nada ni nadie más puede producir todo esto al mismo tiempo y sin dejar
secuelas, como dicen allá, sin resaca. Una persona con gran voluntad o con elevada moral puede controlarse, pero no puede ser feliz. No puede experimentar esto, de ver a un cristiano, de ver a un hermano, un hijo de Dios. Ahora, hay quienes fingen alegría y con esfuerzos carnales tratan de mostrar que son felices. Obviamente esta no es obra del Espíritu Santo, eso es también ebriedad, o sea, alguien que está fingiendo. Y en ello hay disolución, se acaba. El desenlace les cobrará. No hay nada más repulsivo que una persona tratando de dar la impresión de ser feliz. El cristiano no lo hace porque él es feliz, así no tiene que fingir nada. En él está el estímulo del Espíritu. En él está el gozo del Señor. No es un exhibicionista. No tiene que fingir ni engañar a nadie. Es el fruto natural del Espíritu en amor, en gozo, en paz. Ahora sí, como Pablo mismo dice, contra estas cosas no hay ley. O sea, estas manifestaciones, ¿verdad? Esta obra, o sea, nada puede detener, alterar, afectar eso. Rechacemos el tipo de cristianismo que da la impresión de que la vida cristiana es miserable, pusilánime, pero del mismo modo reprobemos el exhibicionismo, que no es sino carne también, y que al fin de cuentas no es más que otra expresión de la embriaguez. No nos embriaguemos, ok, con vino, pero tampoco nos embriaguemos con ninguna otra cosa. No nos llenemos, no llenemos nuestra mente ni nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Dice Pablo, hermanos, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Oremos. Señor, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque tú haces que nuestra copa esté rebosando, que nuestro corazón se derrame por la obra, Señor, de tu Espíritu en nosotros. Esa paz de Dios que trasciende toda circunstancia, llena nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. En esta hora, llénanos. Dile al Señor así, lléname, Señor. Satúrame de tu Espíritu, satúrame de tu presencia. Te doy gracias, Señor, y te alabo, porque eso es tu intención, eso es tu propósito, Señor, llenarme. Y en esta hora dispongo mi vida, dispongo mi corazón. Lléname, Señor. Lléname, Señor, con tu Espíritu. En el nombre de Jesús, y glorifícate en mí. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Hasta el próximo. Amén.